Nicolás Romero, el león de las montañas. Era de estatura mediana, de complexión dura y vigorosa, pero de proporciones no desmesuradas. Usaba el pelo muy corto, tenía los ojos pardos, facciones comunes y bigote negro y escaso. Su tez era de un pálido moreno, que las viruelas habían dejado ligeras huellas. Nicolás Romero nació el 6 de diciembre de 1827 en Opala de Villagrán, que en esa época pertenecía al Estado de México, y ahora pertenece al Estado de Hidalgo. Sus padres fueron Manuel Romero y María Gertrudis, de perfil extremadamente humilde y sin estudios. No existe evidencia alguna de que hubiera cursado estudios formales. Sin embargo, solo se sabe que un cura local que lo quería mucho lo protegía y fue quien lo enseñó a leer y a escribir durante su niñez. Las actividades económicas de la familia eran las labores del campo. En ese sentido, Nicolás Romero aprendió a labrar la tierra y a cultivar el maguey. También aprendió la doma, monta y el manejo de caballos. Era aficionado a los bailes populares mexicanos, los que ejecutaba con gran habilidad. Durante su juventud, emigró a la Ciudad de México, donde se desempeñó como obrero textil en diferentes lugares como Tlalpan, Naucalpan, Río Hondo y Molino Viejo. En aquellos tiempos se acercaba la Guerra de Reforma, y nadie podía permanecer indiferente ante tal suceso. Se tenía que ser liberal o reaccionario. Liberal. Término dado a todas aquellas personas que estaban a favor de la soberanía del país, en que se estableciera una república democrática, libre de la influencia de la Iglesia. Reaccionario es un término que se refiere a personas que son partidarias de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales, y se oponen a reformas o cambios que representan progreso en la sociedad. Creían que la mejor forma de gobierno era la monarquía. Nicolás Romero hasta ese momento siempre se declaró liberal. Cierto día del año de 1859, en una fiesta, Nicolás Romero convivía con algunos amigos, cuando un panadero manifestó su disgusto por el comportamiento del futuro guerrillero, dando inicio a una riña, que dio como resultado que Nicolás Romero hiriera a su rival. Al referir los presentes que aquel hombre había muerto, Nicolás Romero emprendió la huida. Para poder huir, robó un caballo del político de Tlalnepantla, don Manuel Echeverría, quien presentó la denuncia correspondiente. Ante esta difícil situación, Romero decide incorporarse a las Fuerzas Armadas a favor del gobierno de don Benito Juárez García. Lo hace con la guerrilla de Aureliano Rivera. La guerrilla era la formación militar de orden abierto, organizada por grupos poco numerosos para hostilizar al enemigo. La guerra contra el imperialismo francés fue sostenida por las guerrillas durante el periodo más difícil, que comprenden del año de 1863 a 1866. La guerrilla de Aureliano Rivera, que actuaba en el Ajusco, teniendo la oportunidad de aportar su mejor esfuerzo en la defensa de los principios de la libertad, soberanía y justicia. Nicolás Romero, durante su carrera militar, logró el grado de coronel en el Ejército de la República, teniendo la consideración, aprecio y confianza de sus superiores, así como el reconocimiento de sus subordinados. Otra de sus grandes cualidades era que le perdonaba la vida a los prisioneros y los convocaba para luchar por la patria, y en muchos casos logró su propósito. Como anécdota se cuenta que durante la batalla en la hacienda de Ayala en contra de los imperialistas, tomó 30 prisioneros, a quienes les perdonó la vida. Además de ponerlos en libertad, les entregó un peso y un caballo a cada uno de ellos para que pudieran retirarse. Nicolás Romero fue un patriota de extraordinarias hazañas militares, un digno defensor de la República. Nuestro personaje fue uno de los más destacados chinacos. La palabra chinaco proviene del náhuatl sinacatl, que quiere decir andrajoso, apodo que los imperialistas pusieron a los guerrilleros de manera peyorativa y ofensiva. Los chinacos fueron hombres que en su mayoría eran rancheros dedicados a las actividades agrícolas y ganaderas, ya fueran propietarios o arrendatarios. Los chinacos eran individuos de extracciones populares y considerados como defensores del pueblo. Nuestro personaje fue uno de los más destacados chinacos que participaron en la defensa de la patria a través del sistema de guerrillas. Él contribuyó a crearlo, innovarlo
y consolidarlo como un letal mecanismo para atacar y derrotar definitivamente a los intervencionistas. Los chinacos adivinaban los movimientos del enemigo. Por más que éste guardase profunda reserva respecto al punto final de su expedición, en el curso de su marcha, los guerrilleros les iban molestando en las etapas que hacían, haciéndoles una vez a la vanguardia, ahora apareciendo por los flancos, acometiendo en otras ocasiones por retaguardia. Era esto la eterna pesadilla de las columnas francesas cuando atravesaban los bosques o seguían en camino quebrado. Las guerrillas los tenían en constante alarma. Desgraciado el francés que se apartaba de la fila. En ese instante se veían cogidos con el terrible lazo y eran arrastrados largo trecho por la guerrilla del León de las Montañas. Su apodo, el León de las Montañas, surge a raíz de los importantes y dolorosos reveses que sufren los franceses por parte de la guerrilla de Nicolás Romero. Dicho apodo era un reconocimiento a la sagacidad, capacidad de estrategia, valor e intrepidez que manifestaba en sus acciones de guerra en contra de los imperialistas. Uno de los acontecimientos históricos de mayor importancia en México en los que participó fue la Guerra de Reforma, en la cual se buscaba incorporar el marco jurídico-político de la nación, preceptos que permitirían la separación entre la Iglesia y el Estado, y con ello acabar en consecuencia con la profunda desigualdad entre la sociedad mexicana. Participó en la batalla final de la Guerra de Reforma, en donde las fuerzas republicanas derrotaron a la reacción, el 22 de diciembre de 1860 en San Miguel Calpulalpan, teniendo la oportunidad de integrar junto con Aureliano Rivera el contingente militar que al mando del general Jesús González Ortega entraría triunfante a la Ciudad de México el 25 de diciembre del mismo año. Después de la batalla de Calpulalpan y ante la demanda de los habitantes de algunos lugares como Villa del Carbón, Monte de las Cruces y otras, quienes eran acosados por la presencia de algunos jefes reaccionarios que existían aún, el gobierno, conocedor de las capacidades guerrilleras de Romero, le instruye para que integre un escuadrón y emprenda una campaña en contra de los conservadores por los rumbos de Tlanepantla, Cuautitlán, Jilotepec y Zumpango. Su misión fue terminar con los vestigios armados de los reaccionarios, que no se daban por vencidos y que brotaban por todos lados. A partir del año de 1862, la lucha de Nicolás Romero no solo sería contra los conservadores o reaccionarios, sino contra los franceses, que en complicidad querían establecer en México un imperio que hiciera posible conservar una estructura política y económica propia de la época colonial, y que les permitiera seguir disfrutando de muchos privilegios en menoscabo del progreso de la mayoría de los mexicanos y del país entero. Un episodio guerrero relevante de este valeroso chinaco fue cuando se enfrentó al sanguinario Catarino Fragoso de Tepozotlán, población perteneciente a Cuautitlán, Estado de México. En el primer encuentro, Fragoso resultó vencido por Romero. Eso fue suficiente para que varios soldados de Fragoso desertaran y se incorporasen inmediatamente al escuadrón de Nicolás Romero. En un segundo encuentro con Fragoso, Romero fue desarmado por el guerrillero imperialista y su tropa pasó a las órdenes de éste. Nicolás Romero, sin contar con un solo hombre en su tropa, se dirigió a San Pedro Tlahuililpan, en donde pudo reunir una decena de rancheros fuertes, bravos y bien armados, y volvió en son de guerra a Ixmiquilpan, a las pocas horas de haber salido del pueblo. Atacó a Fragoso con la impetuosidad que le caracterizaba y recobró su guerrilla. A partir de tiempo después, en el Valle de México, logra ejercer una importante y permanente campaña en contra del ejército extranjero y algunos traidores mexicanos. Había estado luchando con patriotismo y lealtad a favor de la causa nacional en aquella zona. Por tan destacado desempeño, el gobierno de don Benito Juárez le nombra comandante y jefe político del distrito de Tlanepantla. Con esa responsabilidad, Romero debía de organizar la Guardia Nacional en esta demarcación. Por la presión de que fueron objeto las fuerzas republicanas en el Estado de México, Nicolás Romero se vio en la necesidad de emigrar a un lugar que le permitiera un desempeño de mayor efectividad en beneficio de la patria. El nuevo escenario fue el oriente michoacano. La lucha entre franceses y mexicanos se hacía muy evidente.
principalmente en las poblaciones de Marabatío y Zitácuaro. Por desgracia, el imperio encontró en Marabatío un apoyo absoluto, mientras que Zitácuaro se distinguía por la defensa de las causas liberales, siendo esta última su centro de operaciones. Rivapalacio describe en 1863 a esta población como una ciudad de unos 8.000 habitantes, con sus calles rectas y casas, aunque no elegantes, sí limpias y bonitas. También contaba con un comercio activo y una agricultura floreciente. En Zitácuaro, todos sus habitantes sentían la necesidad de defender a la patria, contribuyendo cada uno con su granito de arena. Todos los hombres y mujeres de Zitácuaro son soldados que alientan el espíritu de la libertad. En las casas de Zitácuaro se construía el parque, se fabricaba la pólvora, se fundían las balas y se construían los cartuchos. Zitácuaro era protagonista de las luchas y batallas que sostenían contra los franceses, personajes cuyos nombres en la actualidad escuchamos a diario y con los cuales los zitacuarenses se sienten moralmente muy comprometidos para seguir construyendo un municipio, un estado y un país de mayor justicia y democracia. Nicolás Romero había emprendido su viaje hacia Carácuaro con algunas fuerzas. Al llegar a la localidad de El Limón de Papatzindán, municipio de Tiquicheo, dispuso que la casi totalidad de la fuerza a su mando continuara en el camino rumbo a Carácuaro, en donde podrían encontrar espacio más propicio para su alimentación y descanso. Se deduce que Nicolás Romero, al enterarse de que en El Limón de Papatzindán se efectuaba una fiesta, eminentemente campirana, con motivos de herrar el ganado vacuno de aquella región, decidió permanecer en el lugar. Tomando en cuenta que Nicolás Romero era aficionado y destacado exponente de suertes charras y de los bailes populares, no es extraño que decidiera participar en aquellos festejos acontecidos en la tarde del día 29 de enero, los cuales serían definitivos en la vida de Romero. Este chinaco, al participar en las festividades, habría de sufrir una lesión en una de sus piernas, que sería causa de que permaneciera tiempo de más en aquella localidad, circunstancia que les permitiría a los imperialistas darle alcance. A causa de su lastimadura, Romero debió seguir encamado durante todo el día 30 de enero. El avance de su tropa también se detuvo. Mientras tanto, Dupoutier había salido de Zitácuaro el 29 de enero por la tarde, en busca de León de las Montañas. Esta acción de los imperialistas no fue debidamente registrada por los liberales. Por consiguiente, tampoco se pudo dar aviso a Romero de que era perseguido. A las 10 de la mañana del 31 de enero, los guerrilleros liberales se encontraban reposando y la caballería se localizaba en los potreros. Romero, cerca de su choza, ejercitaba su pierna lastimada. Para esa hora, los imperialistas habían llegado al amanecer a El Limón de Papatzindán. Se preparaban para el ataque. Dupoutier tenía la posibilidad de hacer preso a Nicolás Romero, hombre temido y asediado por los invasores. Sin más preámbulo, los cazadores de África, con sable en mano, acuchillaban a los chinacos. Nicolás Romero pudo huir y esconderse en un árbol de denso follaje, denominado Tirinchicua, un soldado francés que perseguía a un gallo para comer, y éste, al tratar de huir, voló al lugar donde se encontraba Romero, siendo descubierto por este desafortunado acontecimiento. No teniendo más remedio que salir, inmediatamente fue reconocido por los imperialistas. Ante tan trascendente triunfo, Dupoutier se sentía profundamente satisfecho de haber sido él quien pudo apresar a el León de las Montañas, que tantos desvelos y preocupaciones les habían ocasionado a los imperialistas. En el acto de acusación se le calificó a él y a sus hombres de rechazados de la sociedad, que bajo el falaz pretexto de defender a la patria no tenían otro objeto que el robo, incendio y el asesinato. La corte francesa consideraba, según su muy particular criterio e intereses, que Nicolás Romero era un vulgar y peligroso delincuente. Para tal caso, el capitán Fontaine, quien forma parte del jurado, solicita el 9 de marzo de 1895 para Nicolás Romero y su guerrilla la pena de muerte. Nicolás Romero en ningún momento se retractó de su participación en la guerra contra los imperialistas.
reiteró con gran orgullo su profunda convicción de haber luchado por la independencia de su patria. La postura de Romero era valiente y patriótica. La pena capital que la corte había solicitado para él y otros guerrilleros no le habían atemorizado, ni tampoco lo habían hecho tambalearse en sus convicciones. Los franceses sabían que Nicolás Romero era un verdadero enemigo, con el cual no se debía tener consideraciones. Esta conducta valerosa y patriótica de Romero es digna de reconocimiento. Tras todo ese tiempo se fue corriendo la noticia de los actos heroicos de este chinaco, y al dictar la sentencia la corte marcial francesa, la prensa liberal y republicana pedía el indulto de este guerrillero o que se le asignara un castigo distinto a la pena de muerte. Todo fue inútil. Maximiliano, de los 11 sentenciados, únicamente indultó a 7 de ellos. No se atrevió a hacer uso de su usurpado poder para salvar al principal acusado y a otros 3, para no descontentar a los intereses extranjeros. La corte marcial francesa pronuncia su fallo, y así, para evitar cualquier percance, la sentencia condenatoria que se le leyó el 17 de marzo se adelantó, y la mañana del 18 de marzo fueron conducidos los prisioneros a la plaza de Miscalco. La prisa por fusilar a Romero tenía una razón. Durante su prisión y arresto, el León de las Montañas había despertado amplias simpatías entre el pueblo de la Ciudad de México, por lo cual temían una sublevación. Por ello, los imperialistas determinaron que Nicolás Romero debía ser ajusticiado unas horas después de emitido el dictamen de la corte. Eran las 6:30 de la mañana, una hora antes de lo estipulado, del día 18 de marzo de 1865, cuando Nicolás Romero salió de la prisión custodiado por un fuerte grupo de soldados. Se temía una rebelión popular. Fue conducido a la plaza de Miscalco, dando muestra de su valor estoico y sereno que admiró a sus propios verdugos. Sus compañeros mostraban una resignación igualmente noble y valerosa. Romero, en ese momento difícil de su vida, no mostraba ningún lamento ni arrepentimiento. Su rostro reflejaba serenidad y tranquilidad espiritual, producto de la satisfacción de haber cumplido con su patria, al contribuir significativamente a liberarla de la intervención extranjera. El valeroso coronel y demás sentenciados llegaron al patíbulo sin denotar en sus rostros tristeza. Al contrario, sus frentes estaban levantadas y miraban al pueblo con lástima y con ternura. Con emoción se puede recordar el gesto de amor patrio que aquellos distinguidos chinacos manifestaron al ser fusilados. Su espíritu se había nutrido de profundas convicciones cívicas que los hacía enfrentar la muerte de una manera tan valiente, que al dispararles los imperialistas, los ajusticiados tuvieron el ánimo de gritar al unísono la frase retadora de ¡Viva México! Como suele pasar con muchos héroes, después de su muerte, se realizaron muchas acciones para conmemorar y recordar su gran lucha. Es por ello que el 8 de enero de 1868 se declara benemérito del Estado de México. El 18 de abril de 1898 se asigna su nombre de Villa Nicolás Romero al pueblo de Montebajo, distrito de Tlanepantla, México. A la tenencia de San Andrés, municipio de Zitácuaro, Michoacán, se le asigna el nombre de Nicolás Romero, el 16 de noviembre de 1895. En dicha fecha se reconoce y tributa homenaje a este chinaco en la cabecera de la tenencia. Asimismo, la primaria de la localidad lleva también su nombre. Se asigna el nombre de Nicolás Romero a la Escuela Secundaria Federal número 1 de la cabecera de Zitácuaro, Michoacán, a partir del 18 de julio de 1941. En el año de 1994 se realizó un busto y estatua alusivo a Nicolás Romero en el Limón de Papatzindán, municipio de Tiquicheo, Michoacán. En enero de 1951, el Club de Caza Zitácuaro donó una placa conmemorativa que fue colocada en la barda perimetral del lugar de su captura. El 25 de agosto del 2001 fue inaugurada una estatua ecuestre en el Limón de Papatzindán. En 1929 se coloca una placa en el portal Ocampo de la ciudad de Huetamo, Michoacán,
con motivo de señalar que en esa casa estuvo preso. Hay calles que llevan su nombre en los municipios de Zitácuaro, Coatepec de Morelos, Tuxpan, Ciudad Hidalgo, Puruándiro, Tiquicheo, El Limón de Papatzindán del estado de Michoacán. En el Estado de México, en Tlanepantla, en Texcoco y en Tepotzotlán. Y en la Ciudad de México, en la colonia Magdalena Mixhuca, en la delegación Venustiano Carranza y en Ixtapalapa, en la colonia Las Peñas.